Life After ha estado haciendo avances a lo largo de su historia. No soy personalmente un jugador desde sus inicios, pero sí he sabido darle sentido a la historia misma con mis videos. Al seguir averiguando la historia del juego, me he puesto a pensar en cosas como ¿cuál es el sentido de la vida Revenant en el mundo de Life After? ¿Acaso somos un experimento del llamado Heimdall que ha fallado? ¿O simplemente es una teoría la cual los creadores del juego quieren que sigamos? ¿Quién es Heimdall? ¿Cuándo lo sabremos? ¿Cuál es su físico? ¿Cuál es su especie? ¿Acaso somos un elemento fallido de la ciencia? ¿O simplemente no aceptamos que vamos a ser parte de seres detestables y sin mentalidad como lo es un zombie? La verdad estará por saberse o parte de ella, al menos si esperemos pronto encontrarle sentido a esto, porque verdaderamente se quiere saber qué hay detrás de tanta historia, qué hay detrás de tanta irregularidad en un juego post-apocalíptico como lo es Life After. Acompáñame a ver varias pruebas sobre Heimdall y tratar de analizar a los Revenants más de cerca y desconocidamente, así darles un sentido a la historia del juego y saber qué escondemos detrás de esta nueva supervivencia que quizás se vea sencilla delante de nuestros ojos que realmente están ciegos y sin información sobre lo ocurrido, pero ya sabremos qué somos y pronto tendremos un sentido propio. ¿O acaso somos los malos en esta historia? ¿Nacimos para hacer maldad? ¿Somos un ser inferior por culpa de un error científico? ¿O por alguien que se dedica a crear criaturas y modificarlas para la maldad? ¿Nacimos directamente para proteger o para hacer daño? Ya lo veremos. El árbol de Revenant, conocido como el dios de toda vida Revenant dentro del juego. Este es el que da todos los poderes y la razón de ser a algunos de nuestros personajes y su historia. Considerado un dios por unos que se dedican a hacer alabanzas para que los mantenga vivos y protegidos. Exhumanos que antes tenían otro sentido de ser y se sienten mejor en este nuevo mundo en el que encontraron lo que no siendo lo que eran. Humanos. Sin embargo, este no es el verdadero objetivo del video. El verdadero objetivo es analizar el por qué los Revenants tomaron vida. ¿Acaso somos algún error o algo que no existía y fuimos creados simplemente por algo que no iba a pasar? ¿O simplemente pues somos lo que somos o ya estuvo planeado ser Revenants? Al menos dentro de la historia de Life After. Comenzamos hablando sobre el Corolla of Revenant. Este es el corazón que controla todo lo que tiene que ver con ellos y sus esporas, su mente y las habilidades más allá de ser un Revenant. Si te preguntas cuáles habilidades, recuerda que como Revenant tienes la habilidad de controlar la mente de los muertos e incluso darles vida introduciendo un poco de tu espora en ellos. Si te preguntas qué tipo de poderes o qué tipo de vida, puede ser una vida temporal, la cual te puede servir como has ido a misiones secundarias que puedes revivir animales, convertirlos en Revenant por un momento para que puedan moverse y darte información. También puedes entrar en la mente de los humanos y ver sus últimos recuerdos o lo último que hablaron. Esto te puede ayudar a ti a formar parte de lo que es informarte y saber dónde estaba lo que buscas o simplemente obtener información de la persona muerta o fallecida en ese momento. La Corolla of Revenant está totalmente incrustada en el mundo de Life After, con distintas partes a las cuales se puede ir, desde mapas más básicos hasta los más difíciles. Esto, como podemos ver, es un árbol el cual ya tenemos incrustado en el juego por siempre y de manera eterna, por lo que también esto da dudas de que fue planeado o algo surgido por el mismo Heimdall. Heimdall sigue avanzando con inventos los cuales son para esclavizar tanto a los humanos como a los mismos Revenants, ya que se sabe que a pesar de ser zombies mantenemos nuestro control total y nuestra conciencia. Solo somos una raza más, no una destrucción, pero se sigue creando inventos para mantener el control total de la humanidad y se siguen haciendo intentos para tratar de gobernarlos. Cada una de las misiones tiene una meta, investigar a Heimdall. ¿Por qué? ¿Acaso fuimos un experimento fallido de él? ¿Por qué tratamos de atrapar a como se supone es nuestro creador? El mismo creador de los inventos de Revenants y el causante de todo lo que tiene que ver con la historia de Life After y sus alrededores. ¿Acaso él huye de nosotros por gusto o porque no es lo que pensemos?
Hay una de las misiones que es la principal y protagonista de este video, en la cual hay unas personas de un equipo llamado el Equipo Halcón Bajo, los cuales se dedican a hacer misiones secretas y luego, dependiendo qué tipo de investigación sea, hacen un llamado a la base para que ya se investigue más a fondo todo. En este caso se encontró una información de Heimdall en el mapa Redwater Lake, lo que vamos a estar investigando en el video de hoy para sacar varias conclusiones. Llegando al mapa Redwater Lake, el que se sabe ha sido el último paradero de Heimdall, dado a su nueva área de operación llamada Underwater Factory y su laboratorio secreto, el cual ahora es un mapa jugable dentro del juego. Podemos ver que el primer objetivo es investigar al creador de la vida y control del zombie en Life After, llamado Heimdall. Al comenzar podemos ver dos guardias fallecidos, los cuales pertenecen a la tropa Hack Down o Halcón Bajo. Al acercarnos podemos ver que hay algo llamado The Infected, es decir, no tiene nombre y se sabe que no son zombies normales porque de ser así sería llamado en forma plural y sin enfocar el The, que se refiere a una persona, y lógicamente han sido más zombies porque puede significarse lo mismo, pero en este caso vemos estas huellas, las cuales nos hace pensar que solamente fue una persona o infectado que atacó a los guardias. En esta parte de la misión podemos ver cómo nuestro jugador se refiere a una manada de zombies de forma diferente, más sin embargo, anteriormente solamente se refirió a un infectado, que fue el atacante de los primeros guardias. Una vez acabada la vida de los zombies, podemos acceder para ver qué hay detrás de esta puerta y vemos lo que es una carta que literalmente tiene un pequeño mensaje. Este mensaje fue enviado por Fim, un miembro de la Hack Squad o la Escuadra del Halcón. El mensaje dice lo siguiente: hemos interceptado inteligencia que tiene que ver con Heimdall. Por favor, muévanse hasta Redwater Lake para una investigación privada. Es decir, que ellos estuvieron andando por el mapa y se encontraron con esta inteligencia que era algo de Heimdall. ¿Pero qué habrá sido? Entonces, haciendo un análisis, la muerte de parte de los miembros de los guardias fue por parte de Heimdall, que se encontró con que tenían parte de su información y decidió moverse rápidamente, porque la información había sido enviada. ¿Será que este grupo muere por llevar esta misión secreta tan difícil? ¿Qué hubiese pasado si dan un aviso a otras federaciones más fuertes, como la de la ciencia, que tiene bastantes inventos y máquinas para poder contrarrestar cualquier tipo de zombie hecho por Heimdall actualmente, con tecnologías muy de punta y la verdad que le lleva mucha delantera a otras federaciones, como lo es la de los imperiales? Luego de entrar en la mente del guardián imperial, vemos que uno de sus amigos rápidamente pudo moverse con la información dada y enviada al oeste de Redwater Lake. Una vez en el sitio, vemos al capitán Anthony, que fue el jefe de la tropa llamada Hack Down, y al momento de entrar en su mente podemos ver las órdenes del Imperial Army a Anthony y sus últimas palabras. Esta es la nota encontrada en los bolsillos de Anthony y redacta lo siguiente: el Imperio tiene muchas dudas de que la información sea sobre los planes recientes de Heimdall. Es un asunto serio, así que por favor dirija a Hack Squad en una investigación para Redwater Lake y también para comprobar el paradero de Heimdall. Es decir, que esto fue una orden hacia el capitán de la escuadra ya fallecido. Por lo tanto, vamos a ver cómo sigue la misión. También no podemos dejar de ver las últimas palabras de Anthony, que fue el jefe. Él decidió sacrificarse diciendo que iba a aguantar a los zombies o a cualquier criatura que esté peleando con él mientras la información llegaba más allá para poder recibir la ayuda que necesitaban sobre la información que quizás, entre comillas, habían encontrado de Heimdall. Algo sí puedo analizar: a Heimdall no le importa ni la vida de los zombies, ya que en cada sitio que él está siempre deja una cantidad de ellos. Es decir, él tiene el control total de ellos mismos, pero sigo sin entender el por qué huye tanto o actúa tan escondido, teniendo el poder para enfrentar a cualquier humano normal que tenga simples armas.
Una vez localizada el área donde Heimdall estaba, hay una manada de infectados, como había mencionado, los cuales debemos acabar, y al momento de hacerlo nos encontramos con un cofre tecnológico que más bien parece un satélite o un nuevo invento de él mismo para sus planes y agregamiento de la historia del juego en sí, lo que me da a mí a pensar que esto puede ser algún tipo de nuevo invento para poder atraer o crear nuevas especies o pues de manera la verdad aleatoria podemos literalmente admirar cualquier cosa sobre esto debido a que todavía no tenemos nada claro, porque al momento de hackear el dispositivo simplemente nos quedamos así, se nos abren las misiones de las máquinas de Heimdall y luego podemos ir a las 3 misiones diarias que tenemos y así funciona el juego normalmente. Pero bueno, sigamos con otras cositas. Luego de que vas a las misiones de Heimdall, hay algunas misiones bien curiosas como esta, la de Timely Rain, en la cual recibimos información de que Blade Hunter solía ser la fortaleza de Heimdall. También tenemos aquí esta de Christmas Village, en la cual toneladas de Revenants modificados por Heimdall se han reunido allí y hay que matarlos. Estos sí, ya saben que son un poquito fuertes porque como están modificados, pero se van ajustando al nivel de Revenant. Y también está de Clear Sky, en la cual Heimdall trata de robarse humanos que trataban pues de ser modificados para ser zombies. En una de estas misiones, en el mapa de Silent Plain, podemos ver que hay unos zombies con un tipo de serum abnormal, es decir, diferente al usado por los Revenants normalmente. Entonces, ¿podría ser esto alguna evolución más adelantada a la que nosotros vamos a tener o va para futuro? Puede que sea otro tipo de, digamos, uso que se le dé a esto en otras actualizaciones y en el seguimiento de la historia. También, al momento de recolectar los serums, podemos ver una modificación de Heimdall, de estos zombies que tienen unas armas bien potentes y un tamaño, la verdad, muy fuerte. También se puede decir que esto era antes una de las federaciones antiguas de Heimdall abandonadas por él mismo una vez que pues siguió huyendo como siempre lo ha estado haciendo desde que comenzó la historia. Es por eso que nunca se le ha visto y siempre de donde huye deja datos que pueden recurrir a que él sigue siendo culpable de todas las cosas ocurridas dentro del juego. Señales en satélites, también se han encontrado radios abandonadas y originalmente laboratorios abandonados funcionales actualmente. Coméntame qué te ha parecido la primera parte de tantos videos que pienso hacer sobre esta investigación para saber quién es Heimdall y qué son los Revenants al 100%. Me gustaría saber tus comentarios y si tienes algún aporte, alguna cosa que hayas visto rara dentro del juego, por favor ponla en los comentarios para poder hacer una investigación sobre ello y así seguir la historia coherentemente por nuestras propias manos. Recuerda que estas cosas que estoy investigando son solo teorías, tampoco es que estoy diciendo que las cosas dichas por mí son 100% ciertas porque no han salido de la boca de ninguno de los creadores del juego en sí. Pero, de todas formas, recuerden que toda historia tiene teorías. Por lo tanto, es hora de poder sacar una carta más y dar un aporte para ver si unimos las piezas y dar el sentido para saber quién es Heimdall y por qué ha hecho tantos crímenes y por qué no da la cara. Son cosas que verdaderamente dan mucha curiosidad, o al menos a mí como creador de contenido, y que tanto me gusta este contenido así medio misterioso, que pues me gusta investigarlo, ¿no? Entonces, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentario, y recuerda también, en caso de que te guste este contenido, que hay más videos de misterios de Life After. Por lo tanto, puedes seguir entreteniéndote con este tipo de videos en una serie de videos que te voy a dejar en una playlist. Te puedes quedar tranquilo que seguiré investigando. Hasta la próxima.